Buenos días, niños. Espero estén bien. Los extraño mucho. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el módulo 5, la lección 7. Y en esta lección número 7 vamos a tener solo problemas de palabras. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es la fórmula que estamos utilizando. Y esta fórmula la hemos estado practicando toda la semana. Y recuerden que para obtener el volumen, nosotros tenemos que multiplicar la longitud por el ancho por la altura. Esa sería la primera fórmula. Y la siguiente fórmula es el área por la altura. Y básicamente el área, recuerden que para obtener el área tenemos que multiplicar la longitud por el ancho. Entonces, si miramos a este cubo que tengo acá, nosotros tenemos la longitud, que sería esto que está aquí, y tenemos el ancho acá, y la altura son cuántas layers tiene el cubo o el prisma rectangular, dependiendo con lo que estén trabajando. Entonces, como nosotros vamos el día de hoy a resolver solo problemas de palabras, ¿verdad? Hay que recordar los pasos para resolver los problemas de palabra. Y lo primero que tenemos que hacer es leer cuidadosamente el problema, ¿verdad? Tratar de entender todas las palabras y leerlo una o dos veces hasta que estemos seguros qué nos está diciendo el problema de palabras. Después de eso, vamos a escribir los datos para que nos ayuden a hacer el análisis. Cuando estamos escribiendo los datos, nosotros podemos hacer un dibujo. Recuerden que al hacer un dibujo, eso nos ayuda y nos facilita el análisis. Después hago todo el procedimiento y por último escribo mi respuesta en oración completa. Entonces, vamos a empezar ahorita con el primer problema de palabras. Y ese primer problema de palabras lo tenemos en la página 47 de nuestro libro. Y dice, y lo primero que vamos a hacer es a leer el problema de palabras completamente. Y dice, la primera maceta de George es de 8 pies de largo y 2 pies de ancho. La maceta se llena con tierra hasta una altura de 3 pies. ¿Cuál es el volumen de tierra de la maceta? Una maceta es un pot a donde ustedes pueden plantar una planta. Eso es una maceta. Entonces, después de leer el problema, lo que nosotros tenemos que hacer es obtener los datos del problema. Y los datos de este problema, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo un dibujo y agarrando los datos oración por oración. Entonces, la primera oración dice, la primera maceta de Jeffrey es de 8 pies de largo. Entonces, hasta ahí, mi primer dato sería, y yo puedo hacer un dibujo. Vamos a hacer un prisma rectangular. Y dice que es 8 pies de largo. Entonces, de aquí a aquí mide 8 pies. Después dice que son 2 pies de ancho. Recuerden que el ancho es el width y lo largo es length. Entonces serían 2 pies. Después dice, entonces tenemos lo largo serían 8 pies. El width sería 2 pies. Y después dice, la maceta se llena con tierra hasta una altura de 3 pies. Quiere decir que esta maceta se va a llenar no completamente, sino que la altura que va a tener va a ser solo de 3 pies. Entonces la tierra va a llegar hasta ahí. Y su altura, que va a ser de aquí a acá, va a ser de 3 pies. Que sería el height, ¿verdad? 3 pies. Entonces, como ustedes pueden observar en este problema de palabras, nosotros tenemos 3 dimensiones. Y para obtener, cuando hacemos el análisis, nos acordamos de la fórmula de volumen. Y la fórmula de volumen es la length times width times height, que es lo largo por lo ancho por la altura. Entonces, lo largo que yo tengo en este problema
son 8 pies. Yo voy a multiplicar 8 por lo ancho, que son 2 pies, y por la altura, que son 3 pies. Entonces, cuando yo ya tengo mi análisis, ¿verdad? Recuerde que en el análisis escribimos lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer aquí es multiplicar usando la fórmula de volumen. Entonces, continúen ustedes con el problema de palabras, terminen de hacer la multiplicación y de obtener de tener el volumen del problema y respondan en oración completa.